Lo primero, pues muchas gracias por la respuesta tan positiva, ¿no?, a este nuevo inicio de los paseos republicanos. La mayor parte de las personas que estáis aquí ya habéis participado en estos paseos, pero para otras no. Entonces, explicar muy rápidamente la metodología. Es un itinerario, el de hoy, con 12 puntos de explicación. En cada punto de explicación hay unos archivos complementarios que ya habéis recibido y que seguro que no habéis pegado ojo esta noche estudiándolos detenidamente. Haremos referencia a esos archivos y a otras informaciones complementarias, y digamos como que hay dos hilos, ¿no?, en el paseo: los lugares, los edificios, y el otro hilo son las personas. Es decir, los paseos republicanos tienen un objetivo, que es conocer lo que fue el proyecto educativo de la Segunda República a través de los lugares, de los edificios y de las personas que protagonizaron ese proyecto, y también, por supuesto, de la legislación y de otras cuestiones que iremos hablando, pero siempre al hilo de los lugares y las personas. Bien, los paseos están estructurados por distritos, pero por los distritos del Madrid de aquella época. Entonces, ahora mismo, en la configuración actual de distritos, estamos en el distrito centro, pero en 1931 este distrito era el distrito de Hospicio. ¿Y por qué se llamaba Hospicio? Pues porque el Hospicio de Madrid estuvo ahí, en ese edificio que todos conocemos como el Museo de Madrid. Ya con la República no estaba ahí, pero antes sí había estado. Durante muchos años ahí estuvo el Hospicio de Madrid. El hospicio era, bueno, pues un establecimiento en el que estaban niños, niñas de familias que por diferentes razones no se hacían cargo de ellos. Y entonces ese edificio le dio nombre a todo este distrito, el distrito de Hospicio. Y uno de los niños que estuvo en ese hospicio se llamaba Pablo Iglesias. Pero para los más jóvenes no es Pablo Iglesias de ahora, sino el Pablo Iglesias histórico, fundador de la UGT y del Partido Socialista Obrero Español, que vino con su madre y todos sus hermanos desde Galicia, y la madre no se podía hacer cargo de él y de algunos hermanos más, y estuvieron ahí, en el hospicio. Entonces, una de las razones por las que a ese grupo escolar, por el que ya vamos a empezar a hablar, se le dio el nombre de Pablo Iglesias, era precisamente un homenaje por la cercanía también del edificio del hospicio. Bien, entonces voy a leeros el artículo 48 de la Constitución, que a mí me gusta llamarla la Constitución Española de 1931. Por supuesto, la Constitución, en el artículo 48, dice: el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. Bien, este artículo ya condensa todos los elementos del proyecto educativo de la Segunda República. Se puede considerar que el autor del artículo, y vamos a hablar de él al final del paseo, fue Rodolfo Llopis, del que ya hablaremos después. Pero fijaros con qué precisión este artículo ya está enunciando lo que va a ser la educación en la Segunda República. Estamos hablando de diciembre del 31, que es cuando se aprueba la Constitución. Pero no se hubiera desarrollado nunca ese proyecto educativo republicano sin lugares como este. Este grupo escolar, por cierto, os animo, mientras voy hablando, a que abráis los archivos que os he enviado, que van numerados. Estamos en el punto 1 y ahí hay un archivo para mí precioso, que es la crónica del diario Ahora, del 12 de febrero de 1933, relatando cómo fue en el día anterior, el 11 de febrero, la inauguración de este grupo escolar.
Ese día se inauguraron 5 grupos escolares en Madrid, 11 de febrero de 1933. Esas escuelas unitarias eran agrupaciones de 50 niños o niñas con un maestro o una maestra, y eso era una escuela. Los grupos escolares ya reúnen los 6 años de la educación primaria. Los primeros grupos escolares que hubo en Madrid son de principios de siglo. Hoy vamos a conocer alguno de ellos, el Florida, al que vamos ahora. Luego viene la generación de los grupos escolares de 1922, con la monarquía, y luego llega lo de la República. ¿Cuál es la diferencia? Pues es muy sencillo. La República, en el bienio 31-33, va a licitar, construir e inaugurar 18 grupos escolares como este, en 2 años, en Madrid. 2 años, 18 grupos escolares. La monarquía, en el periodo del 22 al 29, construyó 6 grupos escolares que se aprobaron en el 22 y que se inauguraron en el 28, 29 o incluso el 30. 6 en una década, 18 en 2 años. Yo creo que ese dato. Para continuar, bueno, este edificio podríamos estar mucho tiempo hablando de él. Es una maravilla verlo por fuera y por dentro. Es quizá el mejor ejemplo de la arquitectura que está asociada a los arquitectos que plasmaron en el edificio las ideas de la institución libre de enseñanza, con Bernardo Giner de los Ríos, el arquitecto que era sobrino de Francisco Giner de los Ríos, que es el autor de esta obra, el arquitecto autor de esta obra. Buscando sobre todo la luminosidad, como podéis ver, la amplitud de espacios, eso se ve cuando se recorre por dentro del edificio. Es una maravilla de edificio. Pero claro, los grupos escolares necesitaban directores o directoras. En este caso fue un director, Dionisio Prieto, del que también os he enviado un archivo. Luego lo podéis ver con tranquilidad. Dionisio Prieto era uno de los maestros que se habían formado con la institución libre de enseñanza, con Ángel Llorca en el grupo escolar Cervantes, y los directores y directoras de estos 18 grupos escolares, que fueron designados en un proceso en un concurso de oposición, sí eran afines al ideario de la República. Es decir, los directores de estos grupos escolares sí van a ser maestros y maestras totalmente afines al proyecto, al ideario de la Segunda República. Y Dionisio Prieto, Justa Freire, fue directora de otro grupo escolar, Manuel Alonso Zapata y otros que podíamos enumerar. Luego estamos, digamos, ante uno de los buques insignia, digamos, de esta gran obra del periodo republicano, los grupos escolares del bienio del 31 al 33. Estamos en el punto 2 del recorrido, grupo escolar La Florida. Tenéis que mirar ese edificio. Esa foto está tomada desde ahí arriba. Veis la perspectiva, ¿no?, de la calle, ¿no? Claro. Entonces, si os fijáis bien en la foto y os fijáis, por ejemplo, en la chimenea de ahí arriba, y desde atrás se ve el otro frente, el edificio del Grupo Escolar de La Florida, sin ninguna duda, estaba construido ahí, donde está ahora todo este edificio del ayuntamiento. Y además esto está corroborado por otras fuentes. Es decir, no hay ninguna duda de que el Grupo Escolar La Florida estuvo donde está ahora este edificio del ayuntamiento. La Escuela de Arte Dramático, la Escuela Infantil y un albergue juvenil. Sin embargo, no hay ninguna placa que lo explique. Y me diré, ya, pero esta no es la calle La Florida, ya, pero es que lo era. Esta calle, que es ahora Mejía Lequerica, era el Paseo de la Florida. Este era el Paseo de la Florida, la calle Florida, que no hay que confundirla con el Paseo de la Florida. Claro. De hecho, hay una travesía que luego veremos que se sigue llamando Travesía La Florida, en recuerdo de esta calle. Esta es la calle Florida. Y la numeración ha cambiado, pero aquí estaba el número 15, con lo cual no hay ninguna duda de que aquí estuvo el Grupo Escolar Florida. Este grupo escolar de 1902, lo que explicaba hace un momento, los grupos escolares no los inventa la República. Los primeros grupos escolares, que se llaman de la mayoría de edad, se les suele llamar, se construyeron en homenaje a la mayoría de edad de Alfonso XIII, en 1902, el mismo año que se fundó el Real Madrid, por cierto.
en 1902 también, y en el 3 era Atleti, lo digo por si hay alguien del Atleti aquí, antes de que me lo diga, aunque el Atleti se fundó como filial del Atleti de Bilbao, pero bueno, no vamos a entrar en eso bien. Vale. Este grupo escolar La Florida es de 1902 y su director original ya era Virgilio Hueso, que aparece ahí su nombre, con lo cual en 1931 Virgilio Hueso llevaba ya 29 años dirigiendo el grupo escolar La Florida. Era un maestro veterano, era un gran pedagogo, era un referente de la educación en Madrid, también formado en el ámbito de la instrucción libre de enseñanza, pero veterano. Era de 1872, me parece. O sea que era un hombre de 60 años ya cuando se proclama la República. ¿Por qué doy estos datos? Porque también hay que pensar, hay una tendencia a veces a creer que todo lo de la República fue la ILE y los maestros. No, vamos a ver, había todo un conjunto de maestros y de maestras que muy anteriormente a la Segunda República ya venían practicando pedagogías innovadoras. Y a veces eran de la ILE y a veces no. Entonces Virgilio Hueso era un referente, tenía una gran autoridad, le había nombrado ya hijo predilecto de Madrid, era aragonés, era de Ateca, creo que es el pueblo del que era, ¿no? Y era un hombre que incluso era crítico con algunos elementos de las innovaciones que introduce la República. El grupo de La Florida solo era de niños. Este dato, y grupos escolares solo de niños. Y los que tenían niños y niñas, como Pablo Iglesias, que sí tenía niños y niñas, entraban, por eso las escaleras eran dobles, porque una ala del edificio estaba para las aulas de niños y otra para las aulas de niñas. Otra cosa es que luego la República y algunos directores y directoras fueran dentro de esa estructura introduciendo la coeducación, pero el modelo administrativo no respondía todavía a la coeducación. El de La Florida, un par de cosas que no he explicado antes. Os hablaba del grupo escolar La Florida, pero cuando veáis la ficha veréis que el nombre no era La Florida, era Grupo Escolar Francisco Ruano. La gente lo llamaba La Florida, pero no era el nombre oficial. Y esta calle por la que hemos venido, que se llama calle Serrano Anguita. Serrano Anguita fue cronista de Madrid en los años 60 y se le dio su nombre a esta calle por lo que ahora os voy a explicar. Esta calle se llamaba calle San Opropio. Entonces, Olaya y Martín, ¿habéis conocido alguno propio alguna vez? ¿Habéis tenido algún compañero que se llamara Opropio? No, ¿verdad? Ni lo habéis conocido ni lo vais a conocer, porque Opropio no existe como nombre. Perdonad, que tengo en Santoral, y sin embargo había una calle San Opropio. Bueno, Serrano Anguita investigó sobre este nombre y él llegó a una conclusión, y es que es una conclusión muy divertida, y es que en el siglo, creo que era 18, 19, esto era un paso que llevaba a esa plaza, la plaza de Santa Bárbara, en la que hubo una cárcel, y entonces había un cartel que decía que esto era un paso propio o camino propio. Parece que se fueron cayendo letras y entonces quedó, y alguien dijo propio sano propio. Y entonces que el nombre de Sano Propio viene de la deformación de ese cartel de camino propio. Hay otros historiadores que dicen que no, que Opropio es la deformación de San Eupropio, creo que es que este santo sí existe. Bueno, hay diferentes teorías sobre la calle San Opropio. Lo cierto es que si miráis el callejero de esos años, esta calle era San Opropio. Incluso el barrio se llamaba Barrio de San Opropio. Bueno, pues en San Opropio 4, por eso nos hemos parado aquí. Lo que pasa es que este edificio se ve, yo creo que es posterior, pero en San Opropio 4 hubo una escuela unitaria. Y esto nos permite recordar lo que eran las escuelas unitarias, lo decía antes, ¿no? Era un piso, generalmente, en el medio rural, un edificio pequeño, una casa, en la que un maestro o una maestra era propietario de esa escuela y tenía a su cargo hasta 50 niños. Ahora cuando hablamos de las ratios, y nos parece que una ratio 1,25 es una ratio muy alta, las ratios eran de 1,50. Y sin ALs, ni PTs, ni adaptaciones curriculares, ni jerigonzas de estas que tenemos ahora, ¿no? Una maestra o un maestro con 50 niños se las tenía que apañar. Bueno, pues aquí había una escuela de ese tipo. Y la propietaria de esta escuela era Enriqueta Castellanos.
Enriqueta Castellanos, una maestra ejemplar, con una trayectoria interesantísima. Había estado en esta escuela previamente, después se había ido al orfanato del Pardo, que por cierto tengo pensado hacer una ruta exclusivamente para conocer el orfanato del Pardo, y luego en el año 34 pide volver a esta escuela. Y Oceana Castellanos es una maestra interesantísima. En el Archivo Regional de Madrid se conserva un manuscrito suyo de cuando optó a la plaza en el Pardo. Fijaros que tenían un sistema muy curioso, por lo menos para esos procesos de selección. No era la oposición que hacemos ahora, se convocaban esas plazas del Pardo, y entonces los que aspiraban a la plaza tenían que enviar una memoria, un documento con un formato determinado, en el que tenían que explicar qué harían si obtuvieran esa plaza. Y es muy bonito leer el relato de Enriqueta Castellanos de lo que haría si estuviera allí, que por cierto lo hicieron ella y Pablo de Andrés. Lo que pasa es que las cosas cambiaron. En el año 34, como sabéis, ya ha ganado la derecha las elecciones, las cosas cambian, y entonces Enriqueta pide salir del orfanato del Pardo para recuperar su plaza aquí en esta pequeña escuela. ¿Bien? Vale. Bien. Bueno, pues aquí vamos a ver el primer ejemplo vamos a ver tres en el paseo de hoy que responden al siguiente enigma, ¿no? Palacios. Este es el Palacete de Santa Bárbara. El Palacete de Santa Bárbara del siglo, creo que principios del 19, principios del 19. Un palacete que tuvo varios propietarios de la nobleza, y ahora es un edificio privado. No sé si habéis entrado alguna vez, pero aquí se hacen, no son exposiciones, son como ferias, mercadillos, pero vamos, la propiedad es privada, no pública. Bien, y sin embargo, leyendo documentación, yo siempre trabajo con fuentes primarias, veréis que os he enviado un archivo que habla del acto de inauguración del grupo escolar Carmen de Burgos. Y resulta que me pongo a investigar sobre el Carmen de Burgos, ¿dónde estaba? Pues estaba aquí. Es decir, este palacete, que luego lo veremos, era y es Hortaleza 87, aquí estuvo el grupo escolar Carmen de Burgos, que le dan ese nombre en honor a Carmen de Burgos, de la que ahora hablaré, que había fallecido en 1932, y en el año 33, en el aniversario, se hace el acto, digamos, de inauguración oficial del Carmen de Burgos, que estuvo aquí. Corta, estamos delante de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, la Fundación Fernando de Castro. Aquí os he enviado los archivos, uno que es del diario Estampa de 1928, donde la foto de la portada es impresionante, se ve todo un montón de mujeres, alumnas y profes de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, y luego un artículo que explica en 1928 lo que era este lugar. Y luego se envió un archivo sobre María de Járraga, que fue alumna primero y profesora después en este lugar. Y ya nos ponemos 2-3, para quien llevéis la cuenta, ya llevamos 2 hombres, 3 mujeres. Bien, ¿qué era la Asociación para la Enseñanza de la Mujer? Pues es una institución para mí muy curiosa, es anterior a la ILE, se funda en 1870, la funda Fernando de Castro, que estaba la filosofía krausista, que digamos tiene un desarrollo laico, ¿no? Que es el de la ILE con Ginés de los Ríos, pero también un desarrollo católico, que es el que representa Fernando de Castro. Era religioso, era católico, y él fue rector de la Universidad Central en San Bernardo, y siendo rector de la Universidad Central da el paso de fundar, repito, antes que la ILE, una fundación que es la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, cuyo objetivo era exclusivamente promocionar la educación de las mujeres. Estamos hablando del último tercio del siglo XIX. Y a partir de ahí, Járraga
aparece en el archivo que os he enviado una semblanza suya, primero como alumna y luego como profe. Aquí aparecen documentos manuscritos de ella, firmados como profesora de inglés en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Y María Alejárraga, imagino que sabré, no sé si habéis visto el documental que se titula, quiero recordar, Carta a las Mujeres Españolas, creo que se titula, y en ese documental se explica muy bien su biografía. Otro caso trágico de una mujer absolutamente eclipsada por su marido. María Alejárraga, no recuerdo bien de memoria, pero estamos ya en el Instituto Pérez Galdós. Y os he enviado, como siempre, una fuente primaria, el archivo de la Gaceta de Madrid del año 33, en el que se dice que el Instituto Pérez Galdós quedará instalado en la calle Barco 24, y dice donde estaba la Escuela Normal de Magisterio de Maestros. No sé si alguien lo ha podido abrir, y dice eso. Luego no hay ninguna duda que es calle Barco 24. Como veis, el edificio es posterior. Este edificio es ya de los años 50, puede que sea, ¿no? Lo del original no es, pero el nacimiento sí. Entonces, primer dato, aquí estuvo la Escuela Normal de Maestras. Como después hablaremos bastante del magisterio cuando lleguemos al actual Instituto López de Vega, ahora no voy a extender en esto, solamente decir que en cada provincia, en cada capital de provincia, había dos escuelas normales. Escuelas normales eran las escuelas de maestros y de maestras. Y había una para maestros y otra para maestras. La de maestros luego la vamos a conocer, y la de maestras estuvo aquí, en la calle Barco 24, hasta que se la llevaron al Paseo de la Castellana. Y aquí se estableció el Instituto Pérez Galdós. Después hablaremos, cuando estemos en el Instituto Quevedo, que es más cómodo el lugar, explicaré mejor el tema de los institutos. Aquí solamente voy a dar una pincelada. Cuando se proclama la República en el año 31, en Madrid solo hay dos institutos de segundas enseñanzas, que son los institutos, digamos, históricos de Madrid: el San Isidro, en la calle Toledo, y el Cardenal Cisneros, que hoy vamos a visitar, en la calle Reyes. Solamente dos para toda la ciudad. Estaba el Instituto Escuela, que era de la Institución Libre de Enseñanza, pero no era del Estado, y luego, por supuesto, estaban todos los centros de las órdenes religiosas que impartían segundas enseñanzas. Pero la República tomó una decisión, que es, luego lo explicaremos, con la Ley de Congregaciones Religiosas, cerrar los establecimientos religiosos de segundas enseñanzas. Y entonces tiene que construir inmediatamente nuevos institutos. Bueno, pues el Pérez Galdós va a ser uno de ellos. El Pérez Galdós va a ser uno de estos nuevos de las congregaciones religiosas durante el periodo republicano. Un tema complejo, pero que voy a intentar resumir. Antes, cuando leímos el artículo 48 de la Constitución, quedaba claro que la República estableció un modelo de educación en el que el Estado se hacía cargo plenamente de la educación. Y hay otro artículo que es el artículo que establece que las confesiones religiosas no podrán dedicarse ni al comercio, ni a la industria, ni a la enseñanza. Luego ya estaba en la Constitución del 31. Pero claro, ese artículo se tenía que desarrollar, como siempre pasa con las constituciones, con una ley posterior. Y esa ley, que es la Ley de Congregaciones Religiosas, no se va a aprobar hasta junio del 33. Hasta junio del 33. Es decir, en el periodo 31-33 la Constitución está vigente, pero todavía no hay una ley de congregaciones religiosas. Luego, durante esos 2 años, los colegios religiosos siguieron funcionando. En junio del 33. En junio del 33 se aprueba la Ley de Congregaciones Religiosas. La Ley de Congregaciones Religiosas establece definitivamente el cierre de los colegios religiosos y da 2 fechas. 1 de octubre para los institutos de segundas enseñanzas, y lleva hasta el 1 de enero del 34 o 31 de diciembre del 33 la de los grupos escolares de primaria. Pero ya la ley está aprobada. Entonces diré, bueno, entonces ya por fin se cerraron los colegios religiosos. Pues tampoco. Otro mito que se nos cae. La Segunda República intentó
desde el inicio que las órdenes religiosas no impartieran enseñanza? Sí, lo intentó. ¿Lo consiguió? No, no lo consiguió. ¿Y por qué? Primero, por este retraso que he dicho de 2 años en la ley, y segundo, porque aunque se apruebe la ley en junio del 33, en noviembre del 33 son las segundas elecciones del periodo republicano, gana la derecha o el centro derecha, los radicales y la CEDA, y entonces el nuevo gobierno no es que derogue la ley, porque no la podían derogar, simplemente la mete en la nevera, es decir, no se aplican las fechas previstas, con lo cual los centros religiosos no se llegaron a cerrar. Esto es muy importante decirlo, y además hay muchas evidencias. Hay anuarios de la Federación de Amigos de la Enseñanza, en la que participa el padre Poveda, donde vienen las relaciones de los centros que seguían funcionando en Madrid. Siguieron abiertos los centros religiosos. Para defenderse de la presión republicana fundaron la FAE, Federación de Amigos de la Enseñanza. Qué curioso que ahora está la FAES, ¿no? La FAES, Federación de Amigos de la Enseñanza, que era la que defendía las escuelas católicas. La Iglesia se defendió muy bien de esa presión de la República y supo hacer las cosas bastante bien. Y el padre Poveda, durante los años del periodo republicano, desarrolló su actividad religiosa y docente. Vivía en la calle Alameda, cerca del CaixaForum, y todos los días parece que hacía este camino desde la calle Alameda hasta aquí, por eso hemos venido. Y aquí tuvo mucha actividad. Lo que también es verdad, y ahí viene el cambio de la República a la Guerra, es que el 20 de julio del 36, 2 días después de la sublevación, le fueron a buscar a su casa, al padre Poveda, creo que le van a buscar el 19 o el 20, y al día siguiente aparece su cuerpo medio honesto. Es cierto que el padre Poveda fue, y yo voy a emplear el término sin complejos, fue asesinado. Yo creo que tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y los que nos identificamos con la República, creo que somos los primeros que tenemos que reconocer que eso fue una absoluta tropelía. Bueno, pues estamos en la calle del Pez, número 12. Y aquí voy a contaros algo que creo que es bastante interesante, primero sobre el edificio y luego ya hablaremos sobre Victoria Zárate Zurita. En el documento que os he enviado veréis Grupo Escolar José Espronceda y veréis que aparece Pez 14, que es lo que me hacía al principio dudar. Y yo dudaba sobre dónde había estado ese grupo escolar. Y me sacó de la duda, definitivamente, en uno de los paseos, una persona que participaba en el paseo, un hombre bastante mayor, que se emocionó mucho y dijo que él había sido alumno del grupo escolar Espronceda, por supuesto durante el franquismo, no en el tiempo de la República, que daba fe de que efectivamente yo tenía razón, que aquí había estado ese grupo escolar, José Espronceda. Esto es el Palacete de Bornos, y aquí llegamos, os dije que había 3, este es el segundo de los enigmas de los palacios. El Palacete de Bornos, que tuvo ese uso escolar, el grupo escolar José Espronceda, que lo mantuvo. Creo que nos envía un archivo que es del año 40 y tantos o 50 y tantos, la típica foto de un niño delante de un mapa que se hacía en las revistas postales en los grupos escolares, y ahí sigue siendo el José Espronceda. Y en algún otro momento, como hablábamos de Ezequiel Solana, deja de ser colegio y pasa a tener un uso privado, un palacio en el que, por cierto, vive Esperanza Aguirre. Es que no sé si no vive Esperanza Aguirre, pero sí es un edificio residencial que además no te va a conseguir entrar y tenemos una foto del patio. Pero ¿por qué? ¿En qué momento un edificio que fue, y ahí es donde creo que tenemos que investigar, tuvo ese uso durante tanto tiempo, deja de tener uso escolar y pasa a manos privadas? Ahora es de uso privado. Victoria Zárate Zurita es una maestra absolutamente comprometida con la educación y con el sindicalismo. Ella forma parte de la FETE-UGT. Aquí tengo que explicar. En Madrid había varias organizaciones sindicales, gremiales, de diferente signo ideológico. En los años 20 estaba la AGM, Asociación General del Magisterio. La Asociación General del Magisterio, en junio del 31 se va a convertir en la FETE-UGT, Federación de Trabajadores de la Enseñanza.
de una asamblea que hubo en junio del 31. Y ahí están pues todos estos, ahí está Dionisio Prieto, ahí está Llopis, del que luego hablaremos, y está también Victoria Zárate Zurita desde el principio. Una mujer muy reivindicativa, muy luchadora y muy imaginativa. Por ejemplo, propuso como solución provisional para resolver el tema de la falta de puestos escolares, propuso el doble turno. Propuso que hubiera un doble turno en los grupos escolares, de manera que hubiera horario de mañana y tarde, mientras se avanzaba en la construcción de los nuevos grupos escolares. Su nivel de compromiso, y ella ejercía en este grupo escolar. Su nivel de compromiso le llevó a que durante la guerra va a Valencia, forma parte del equipo que pone en marcha el Instituto Obrero de Valencia. De hecho, hay un premio que lleva su nombre, Victoria Zárate, un premio de investigación histórica, y ella es la directora administrativa del Instituto Obrero de Valencia. Se afilia al Partido Comunista. Hay que pensar que la CTA-UGT era el sindicato de referencia no solamente de los socialistas, sino también de los comunistas, incluso de maestras y maestros que estaban en Izquierda Republicana o en partidos republicanos, sindicalmente estaban afiliados a la CTA-UGT, que era el gran sindicato de los maestros progresistas, ¿no? Luego estaba toda la rama libertaria, claro, pero hablo de la rama, digamos, más dentro del mundo marxista o socialista. Y cuando acaba la guerra comete un gran error, y es que para interesarse por su hermano, ya nos dice que su hermano está detenido en Bilbao, va a Bilbao y a la que la detienen es a ella. La detienen, la torturan. Hay testimonio de un compañero suyo de aquel tiempo que habla de las torturas que sufrió Victoria Zárate Zurita, pero debía ser una mujer de una dureza impresionante que sobrevive a las torturas y además sin delatar a sus compañeros, a sus camaradas, ¿no? Por supuesto, depurada, inhabilitada, expulsada de la educación, se exilió. Creo que sale en los años 50, me parece que consigue salir. No sé si tiene un episodio de fuga en algún momento. Bueno, es una historia interesantísima la de esta mujer. Ya del 9. Sí, ¿no? El 9. Bien. Tercer palacio de la mañana. El Palacio de Altamira. Es este edificio. Podéis encontrar mucha información. En cuanto busquéis Palacio de Altamira, vais a encontrar bastante información sobre la historia del edificio. Y no vais a encontrar ni una sola referencia, de nuevo lo de siempre, a que aquí hubo un instituto. El Instituto Quevedo estuvo aquí. Lo que pasa es que en aquel momento esta calle, que se llama Calle de la Flor Alta, se había llamado antes también Calle de la Flor Alta, pero con la República pasó a llamarse Calle Federico Balart, que Balart fue un diputado republicano del siglo XIX. Por eso puede... Y poeta, eso vamos a ver. Bien. El Instituto Quevedo ocupó este edificio. Y ahora, como aquí estamos más cómodos, se puede hablar un poquito más del tema de los institutos, de qué fue lo que ocurrió. La República no lo podía hacer todo a la vez. Entonces, la prioridad inicial eran los grupos escolares y la construcción de grupos escolares para los niños de 6 a 12 años. Pero no es que se olvidara el tema de las segundas enseñanzas. Ya en el 31 empieza a haber reformas de los planes educativos. Lo que pasa es que es una reforma que viene, digamos, después de la de los grupos escolares. ¿Qué ocurre con los institutos? Que solamente había 2, como he dicho antes, y rápidamente hay que construir nuevos institutos. Entonces, el Pérez Galdós, que estaba en la calle del Barco, y este instituto son, digamos, del mismo momento. Estamos hablando del año 33. En el año 33 la República tiene que actuar deprisa, porque sí se han cerrado los institutos de los jesuitas del año 32, de los que en otro paseo hablaremos. El ICABE, el de Alberto Aguilera, se había expropiado a los jesuitas y fue el Calderón de la Barca. El Colegio del Recuerdo en Chamartín también. Luego la República tenía que acelerar la construcción de nuevos grupos escolares, o más que en este caso no en la construcción, perdón, sino ubicar institutos de segunda enseñanza en edificios que existían, y por eso se ubicó aquí, en el Palacio de Altamira, igual que el otro en la calle del Barco número 24. Entonces, este instituto, el Quevedo, hay un estudio interesantísimo de una
una investigadora, Rebeca Herrero se llama, que hace un estudio específico del caso del Instituto Quevedo. Y es muy interesante ese estudio porque demuestra cómo en este instituto tuvieron mucho peso las mujeres, porque aquí había una discriminación tremenda. Los catedráticos de los institutos de segundas enseñanzas eran varones, todos. Las mujeres se empiezan a incorporar en categorías laborales inferiores, encargadas de curso o ayudantes interinas, que las ayudantes interinas eran gratuitas. Empiezan a entrar así. Es decir, es escalofriante ver el nivel de discriminación de género que había en los institutos de segundas enseñanzas. Pero aquí va a haber un grupo de profesoras, que en uno de los archivos que os he enviado vienen referencia de ellas, que van a tener bastante protagonismo y sobre todo en el momento de guerra. ¿Por qué en el momento de guerra? Porque en el momento de guerra, a partir del 36, los varones son movilizados, tienen que ir al frente y veremos a muchas mujeres que asumen responsabilidades administrativas, directivas en estos institutos. Y aquí hay un caso que es el de la profesora Asunción Sanz de Arellano, que era muy joven en aquel momento, era ayudante interina de letras, estuvo en este instituto, y esta mujer en el periodo ya cuando termina la guerra se va a incorporar a la estructura clandestina del Partido Comunista en Madrid y va a ser el enlace con las presas de ventas. Ella va a ser concretamente el enlace de Matilde Nata, y hay un documento muy interesante de ella hablando, que no llegó a conocer personalmente a Matilde Nata, pero era ella el enlace que recibía las cartas. ¿Veis como aquí hay dos edificios? Porque si no puede parecer que es el mismo edificio. Aquí veréis que el antiguo edificio era este, ¿no? Justamente en esta donde se juntan, y el nuevo edificio del Cardenal Cisneros es el que empieza en esta fachada hacia abajo, ¿vale? Veis aquí el punto de corte de los dos edificios, ¿no? Vamos a bajar un poquito, ¿no? Que no estamos dejando pasar. Bien, muy resumidamente. Decía, institutos históricos en Madrid, dos en San Isidro, que es el más antiguo de todos, y el segundo, que es el Cisneros. Este instituto es del siglo XIX. En 1845, con Isabel II, ya se establece el Cardenal Cisneros, pero todavía en el edificio que os enseñaba al principio, el edificio que se llamaba el edificio del noviciado. Y va a ser en la década ya de 1870-80 cuando el conde de Toreno, que por eso ahí, el conde de Toreno, que fue ministro de Fomento ya con Alfonso XII, creo que ya, con Alfonso XII con la regencia, no me acuerdo, es cuando decide que ampliar el edificio en este solar. Entonces se construye ya lo que es el edificio del Instituto Cardenal Cisneros. El Cisneros es un edificio emblemático, muchísima gente ha estudiado, y además se hace gana de haber estudiado en el Cisneros, incluso actualmente sigue siendo un instituto de referencia, y en aquel momento, digamos, era el instituto principal de Madrid. De hecho, la Asamblea de Catedráticos que va a poner en marcha el proyecto educativo de la Segunda República para las segundas enseñanzas se celebró aquí. Yo os he mandado un archivo, yo creo que ahora con el frío quizá os resulte más difícil o te más pereza verlo, me lo podéis ver en casa luego tranquilamente, una foto muy divertida de una exhibición de esgrima, exhibición en la que se hace ante el presidente de la República. 10, hasta 1910 no acceden las mujeres a la universidad. Entonces, claro, si la segunda enseñanza se concebía como una preparación para la universidad, obviamente las segundas enseñanzas, pues para las chicas, pues no tenían sentido. Ese era el mundo, digamos, que había, con el que se encuentra la República. La República da un paso enorme en la construcción de institutos de segunda enseñanza en muy poco tiempo, y sobre todo en la incorporación de chicas a esos institutos. Todo el periodo republicano, y era un hombre liberal, de este perfil parecido al de Virgilio Hueso, un hombre con mucho prestigio, creo que era catedrático de latín o de griego, me parece, y era un hombre muy respetado,
de talante liberal. Pero es muy divertido leer un archivo que os he enviado donde describe el ambiente que había dentro del instituto, el ambiente que había en ese claustro y cómo esos profesores dirigidos por Víctor García de Diego están intentando crear un ambiente diferente. La institución libre de enseñanza tuvo mucha importancia ahí, en la aportación de medios, por ejemplo, para dotación de laboratorios, en que las ciencias experimentales se fueran introduciendo, pero lo de siempre, no hubo tiempo. Hay otros dos institutos importantes, el Instituto Escuela de la ILE, que tuvieron dos sedes, una es la de Atocha, el actual Instituto Isabel la Católica, en el observatorio, y el otro que estaba en los altos del hipódromo, que es el Ramiro de Maeztu, ¿no? Pero ese es un proyecto de la ILE que también se inicia a finales de los 20, por ejemplo en el 28 de Isabel la Católica y en el 32 creo que se construye el Instituto Escuela, que es ahora el Ramiro de Maeztu. Es decir, que los institutos de segunda enseñanza era una estructura muy mínima, porque no se contemplaba la educación, el derecho a la educación como sí lo contemplábamos ahora. La universidad estaba aquí. Cuando leáis cualquier cosa de la universidad en los años 20, 30, la universidad estaba en este edificio. La Universidad Complutense de Madrid, que como sabéis venía de Alcalá, es un nombre de Complutense, pero estaba aquí, se llamaba también Universidad Central. Porque la Complu, que llamamos ahora, es otro proyecto que se había iniciado todavía con Alfonso XIII y se va a desarrollar durante la República, y tenía que haber entrado ya plenamente en funcionamiento justo en el curso 36-37, cuando empezó la guerra, ¿no? Pero todavía estaba aquí en el periodo republicano la universidad, ¿no? Entonces estamos en el distrito Universidad, y ahí estaba pues el Instituto Cisneros, aquí la universidad, y ahora vamos a ir al lugar donde estaba la Escuela Normal del Magisterio, que es el actual Instituto Lope de Vega. Bien, este edificio, San Bernardo 70, que es el Instituto Lope de Vega, primero un error que se ha cometido, lamentablemente, yo lo dije pero ya parece que era tarde, ahora veremos que ahí se ve dorado, no lo veis en el suelo, no sé si lo veis, hay un Stolpersteiner. Las Stolpersteiner son las piedras del tropiezo, que hay una pareja que hay que hacerles un monumento, Isabel y Jesús, que son los que llevan años impulsándolo, y son piedras que se están colocando en lugares en memoria de deportados, porque durante la República este edificio era la Escuela Normal del Magisterio. Luego ya, en la década de los 40, incluso en los 50, es cuando el Lope de Vega se instaló aquí. Pero eso fue después. Entonces cuando yo me enteré que iban a poner aquí lo que pusieron, digo, os estáis equivocando porque lo estáis poniendo en un lugar que no es el adecuado. Ya, pero es que ya está decidido así, ya está autorizado, y viene no sé quién, digo, bueno, lo que queráis. Pero estos errores, si se pueden evitar, hay que intentar evitarlos, sobre todo por una cuestión, porque luego alguien puede utilizar malvadamente ese error para decir, bueno, pues igual que se han equivocado aquí, igual se han equivocado en todo, ¿no? Bueno, tampoco es que tenga mayor importancia, pero no estaba aquí en Lope de Vega. Esto era la Escuela Normal del Magisterio. ¿Qué era la Escuela Normal? Es el modelo que se importó desde Francia en el siglo XIX para la formación de los maestros. Como antes decía, en cada capital de provincia había uno para maestros y otro para maestras. Esta es la primera escuela normal de toda España, 1839, y por eso se le da el nombre de Montesino, de Palo Montesino, que fue el que consiguió que se pusieran en marcha las escuelas normales. Tiene todo un desarrollo durante el siglo XIX, siglo XX. Aquí se forman todos los maestros varones. Para acceder a la escuela de magisterio no había que tener bachillerato. Por eso veréis que hay maestras y maestros muy jóvenes, porque desde los estudios primarios entraban en la escuela normal y en 3 años tenían el título de maestros o maestras, y a lo mejor tenían 16, 17, 18 años y ya eran maestros o maestras, porque no tenían que hacer el bachillerato. Llega la República, 1931, y aquí tenemos que hablar de Rodolfo Llopis. Rodolfo Llopis, alicantino, es para mí la figura clave de toda la reforma educativa de la República. Él era maestro, él había estado
había trabajado como maestro, pero sobre todo como profesor en escuelas normales, en la Escuela Normal de Cuenca. Era socialista, es de la corriente socialista, uno de los fundadores de la FETE UGT, y además también era masón. Era un hombre con una formación impresionante, pero estaba bien formado, pero era un activista político y sindical. Y entonces cuando se proclama la República, Azaña llama a Marcelino Domingo al ministerio y llaman a Rodolfo Llopis para que se haga cargo de la Dirección General de Enseñanza. Y él es el que está a pie de obra poniendo en marcha toda esta reforma educativa. Y él ve rápidamente que hay dos elementos: la construcción de grupos escolares, que lo llama escuelas, muchas escuelas, pero dice maestros, muchos maestros. Él llega rápidamente a la conclusión no solamente de que hace falta más maestros, sino que hace falta maestros distintos, con otra formación. Y entonces va a ser el autor del plan del 31, el plan profesional de 1931, que le va a dar una vuelta con un calcetín a la formación del magisterio. Primera decisión que toma: que para entrar en las escuelas de magisterio haya que tener el bachillerato. Eso lo hace para poner el magisterio en pie de igualdad con las carreras universitarias. Le supuso críticas entre sus propios compañeros porque le acusaron de clasista. Dijo: si haces esto, no va a poder seguir siendo que jóvenes del medio rural vayan a hacer magisterio, porque van a tener que hacer antes el bachillerato y no tienen dónde hacerlo. Y en eso parte de razón llevaban. Pero es que el Ministerio de Instrucción Pública al mismo tiempo pone en marcha un plan de becas para el bachillerato. Pero era una manera, digamos, de elevar el nivel académico. Porque ¿qué pasaba antes? Que como los que llegaban a la escuela de magisterio no tenían bachillerato, el plan de estudios de magisterio en realidad era bachillerato. Y no había formación pedagógica. Ese es el primer elemento. Ese plan se publica, y os lo he mandado, en 1931, os he mandado un archivo con la publicación de ese plan, del plan profesional. Otra decisión que toma: que las escuelas de magisterio pasen a ser mixtas. Es decir, se acaba esta historia de escuelas de maestros y escuelas de maestras y se unen. Entonces las dos escuelas que había en Madrid, las dos pasan a ser mixtas. Y en toda España también. Y esa decisión sí es desde el momento inicial. En el 34, la derecha, la CEDA, lo va a retrotraer y van a volver a las escuelas segregadas en magisterio. Por cierto, lo siento, pero es así, fue una maestra, mujer, de la CEDA, la que llevó al Parlamento la decisión de que se volviera al modelo anterior. Pero Rodolfo Llopis tiene un libro maravilloso que no es fácil de encontrar, pero las bibliotecas públicas lo tienen. Por ejemplo, la de Conde Duque, muy cerca de aquí está, que es La Revolución en la Escuela. Es un libro que escribe en el 33, en el que narra de una manera muy amena todo lo que hicieron en esos 2 años. Y es impresionante ver lo que este hombre y su equipo fueron capaces de hacer solo en 2 años. Pone en marcha en esta escuela. Es increíble ver la cantidad de conferencias que se dieron aquí, en este lugar. Aquí estaba también el Museo Pedagógico, con Manuel Bartolomé Cosío. Es decir, este lugar era un hervidero, digamos, de la nueva pedagogía republicana, de que ellos fueron saliendo. Pero claro, la primera promoción del plan profesional, ¿cuándo termina? En el 36. Por cierto, en la Escuela Perdida también se hace un homenaje a Llopis y a las maestras y a los maestros del plan profesional. Y ya cruzamos y nos vamos a la plaza. Pero bueno, me temía que podía ser más. Hemos llegado al final del recorrido. Estamos en la plaza del 2 de Mayo y fijaros en este edificio. El grupo escolar, el colegio Pi Margall. Aquí sí que estaría bien, aquí solecito, que vierais la foto, los grabados que os he enviado, ya es el punto 12, el final. Porque es muy interesante ver sobre todo un grabado de la plaza del 2 de Mayo, uno que creo que pone Plaza del 2 de Mayo. Y si veis esa foto vais a identificar el arco, que era la puerta de entrada. Hay que hacer un poco de imaginación. Esta era la puerta de entrada al cuartel que estaba aquí. En ese grabado que os he enviado ya no está el cuartel, hay un solar, ¿verdad? ¿Veis? Está el arco y un solar. Este solar. El solar es este. Queda la iglesia, por eso este barrio, aunque la gente hable de Malasaña,
Este barrio la gente madrileña antigua lo llama el barrio de Maravillas. La novela de Rosa Chacel, ¿no? Barrio Maravillas. ¿Por qué se llama de Maravillas? Por la iglesia de las Maravillas que sigue estando ahí. Y porque toda esta manzana era un convento, el convento de las Maravillas. Y entonces va a ser a finales del 19, cuando la gloriosa 1868, en la década de los 70, cuando se va a derruir el convento de las Maravillas y va a surgir el proyecto de la Escuela Modelo de Madrid. ¿Qué era la Escuela Modelo? La Escuela Modelo se la llamaba así porque era la escuela en la que iban a hacer las prácticas los estudiantes de magisterio de la escuela normal. Se hace una convocatoria, hay toda una historia muy larga de contar sobre la construcción de ese edificio y finalmente creo que es en 1885, se inaugura la Escuela Modelo de Madrid. El edificio era este mismo que estamos viendo ahora. Luego estamos ante una de las escuelas más antiguas de Madrid. La Escuela Modelo tiene una historia larguísima que tiene mucho que ver con la introducción de las nuevas pedagogías en el comienzo del siglo XX, de Froebel, por ejemplo Froebel, ¿no? El mobiliario Froebel para las escuelas infantiles y otras nuevas pedagogías. Es una historia apasionante la de la escuela Modelo, y se le dio el nombre de Pi y Margall. Pero eso es más tarde. Se llama Escuela Modelo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hace la República con esta escuela? Bueno, la República, además de construir grupos escolares, lo que también hizo fue reformar grupos escolares que existían. En este caso se hizo una reforma de este edificio para que tuviera más capacidad y se le dio el nombre de Pi y Margall, que como sabéis fue uno de los 4 presidentes de la Primera República. Por el grupo escolar Pi y Margall pasaron muchos maestros y maestras importantes, pero yo me quiero centrar en Dionisio Correas, del que os he enviado también un archivo, que es, y enlazamos el comienzo de la ruta con el final, el que con Virgilio Hueso hizo aquella excursión con los niños del Florida. Bueno, pues Dionisio Correas aparece aquí como director, pero aparece como director en agosto del 36. En junio no era el director, y en agosto sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues algo que hay que saber. Cuando la sublevación de julio del 36 hubo de todo. Hubo directores y directoras leales a la República, pero hubo directores y directoras que no lo fueron. Y entonces la República tuvo que asegurarse de que los que quedaban como directores o directoras de las escuelas eran leales a la República, como Justa Freire, por ejemplo. Y en este caso, Dionisio Correas es nombrado director de este grupo escolar en agosto del 36, por su fidelidad a la República. Es un hombre interesantísimo, ese que puso en marcha el programa de las cantinas escolares. ¿Qué serían las cantinas escolares? No era un bar para que los profes bebieran. ¿Qué sería? Algo que hay en los colegios ahora que no les gusta mucho. Bueno, a lo mejor... Comedor. El comedor, lo ha clavado. En cuanto he dicho que no me gusta mucho, el comedor. Las cantinas escolares eran los comedores. Dionisio Correas escribe un libro sobre las cantinas escolares, sobre los menús que deben de tener, sobre cómo deben de estar organizados. Es un hombre que luego participó también en el orfanato del Pardo. Bueno, tiene una trayectoria pedagógica y sindical muy interesante y vivía en este barrio. ¿Qué pasa con este edificio? Acaba la guerra y primero pasa a ser albergue. No sé si os llega a enviar una foto en la que se ve en el año 43 unos chicos con las bicicletas aquí delante y pone en la placa albergue de mendigos Santa María de la Cabeza. Pasa a ser albergue. Luego vuelve a ser colegio, pero ya no se llama Pi y Margall, se llama Grupo Escolar General Sanjurjo. Y así se llamó hasta que Tierno, y vamos a tener un final feliz en este paseo, Tierno Galván, que es por cierto el primero que empieza a darse cuenta de la importancia de recuperar nombres antiguos, y lo hizo muy bien, sin ley de memoria histórica ni ley de memoria democrática, sino como hay que hacerlo, por decreto, porque tenía mayoría para hacerlo y punto. Y recuperó el nombre de Grupo Escolar Pi y Margall y se mantiene con este. Por lo menos aquí tenemos un ejemplo, creo que solamente Ayeste y el Nicolás Salmerón, de grupos escolares que hayan recuperado los nombres originales del periodo republicano. Así es que, bueno, pues con esta última explicación pues damos ya por finalizado el paseo y muchas gracias por vuestra atención.
15 minutos de retraso.